Bueno, vamos a hablar sobre el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional y el tema de los subsidios, las tarifas, ¿no? Sí. El gobierno ha sido el alumno ejemplar del fondo en el tema de las tarifas, incluso por encima de lo que el fondo le ha exigido. Lo que de alguna manera plantea, díganle el nombre que ustedes quieran, el ajuste que el gobierno nacional está implementando sobre las tarifas, donde no solamente por la segmentación, sino también por lo que tiene que ver con el aumento de tarifario de la distribución mayorista. Después, cada provincia tiene sus características, ¿no? Hay provincias que tienen empresas estatales, otras mixtas entre estatales y privadas, y algunas que tienen con cooperativas que compran la energía. Efectivamente. Y ahí hay un cargo impositivo también. Sí. Los cargos impositivos que tienen las propias empresas, la administración que tienen esas empresas también en cada provincia, hacen que pueda ser distinta la tarifa en Jujuy, en Córdoba, en San Luis, en La Pampa o en Buenos Aires. Igualmente hay un esquema que es el punto de partida en el que tenemos ahí una situación realmente dramática, que está relacionada con la enorme diferencia entre lo que se paga en Buenos Aires y el resto de las provincias. Primero porque hay subsidios del Estado Nacional que solo se aplican en Buenos Aires. Pasa con el agua, por ejemplo, sí, ¿no? Pero además porque existen mecanismos también de beneficiar a las empresas porteñas, por ejemplo, cuando se les entregan fondos que después nunca se cobran. La camisa. Camisa, por ejemplo. Se dan un montón de dinero que después nunca se cobran. Pero también de la energía que se produce en las provincias, que va a Buenos Aires y vuelve a través del sistema interconectado nacional, y las empresas las provincias que la producen esa energía después pagan el doble. Sí. Bueno, es un sistema complejo, ¿no? Lo veíamos con Ezequiel hace algunos días atrás, el tema de justamente eso, ¿no? De la producción de energía en las provincias que iban, volvían y lo terminaban pagando más caro. Bueno, como muchas cosas que suceden en la Argentina con esta cuestión del centralismo. Ahora, es evidente que el gobierno nacional está cumpliendo con el Fondo Monetario Internacional a ultranza, y si no ha cumplido con el superávit ha sido por la sequía, no porque no haya una vocación de cumplir no con el superávit, sino con la reducción del déficit fiscal. Ahora, qué contradicción, ¿no? Porque acá estamos planteando el enorme daño que le provoca el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y después esa obsesión por cumplir sistemáticamente con todo, ¿no? De viajar todas las semanas a Estados Unidos, de negociar permanentemente con el fondo a pesar de todas las urgencias que tiene hoy la Argentina. Bueno, en esa contradicción está también la política o el modelo del gobierno nacional. Pero vamos a ver algunos detalles. Los subsidios energéticos cayeron un 16%. Sí. Y Economía espera no a cumplirle al fondo, sino a sobrecumplirle. Es decir, ha habido una reducción de los subsidios todavía mayor que la que pide el propio Fondo Monetario, ¿no? Vamos a ver más detalles. La baja en los subsidios se explica en mayor medida por la suba de las tarifas, ¿no? De luz y de gas fundamentalmente, y la puesta en marcha de la segmentación. Claro. Acá tenemos dos claves, ¿no? La segmentación, que lo que hizo fue no solamente que los que tienen más recursos paguen, sino en algunos sectores medios también apuntar allí fuertemente. Y el tema de la suba de tarifa de luz y gas. Bueno, fue el rubro que más tuvo incidencia en la inflación. Bueno, claro. En el último mes, ¿no? Porque termina impactando luego en las provincias. Si bien, producto de la histórica sequía, lo que decíamos recién, el gobierno no va a cumplir con las metas fiscales del monto en lo que tiene que ver con la reducción del déficit, aspira a sobrecumplir lo que tiene que ver con los subsidios energéticos. Y uno supone que si hubiesen ingresado esos dólares y en lugar de la sequía hubiéramos tenido una cosecha adecuada, seguramente también se hubiese cumplido en ese contexto con el fondo. Bueno, siempre la intención fue cumplirle. Siempre. Si hay algo que obsesionó a Massa fue cumplir el acuerdo con el fondo. Los subsidios a la energía cayeron 16,1% real interanual, esta es la comparación interanual, en el acumulado enero y mayo, hasta mayo, ¿no? Cuando se hace la comparación interanual cayeron 16%. Las transferencias a Energía Argentina, a ENARSA, fueron de 466.900 millones de pesos. Un salto del 146% en términos reales, porque se compró de manera anticipada barcos de GNL. Acá uno puede decir, bueno, un ahorro, ¿no? Se los compró por anticipado. Sí. Y esto primero que garantizó de que no hubiese faltante de gas natural licuado. Que había sido todo un tema, ¿no? Había sido todo. Estamos empezando el invierno, pero en principio esto garantizaría que lo que ocurrió el año pasado no vuelva a pasar. Claro, que estuvimos al límite. Al límite. Bueno, el año pasado hubo falta de gasoil, también con algunos mecanismos especulativos, no todo era por la importación, pero
todo eso ocurrió, ahora se ha comprado por anticipado. Por eso es que hay un crecimiento. Pero vamos a ver más detalles. Sin embargo, cuando uno ve las transferencias a Camesa, claro, fueron por 440.300 millones de pesos. Es decir, una disminución real del 49%. Energía es el principal rubro al ocupar el 79% de los subsidios totales. Si uno ve de 1 a 100 en la cantidad de subsidios que entrega el gobierno, casi 8 de cada 10 se destinan a energía. Energía, ¿no? Ahí está la clave. Por eso la necesidad del gasoducto Néstor Kirchner, de comenzar a desarrollar para la Argentina los productos de vaca muerta, porque ahí está la clave, ¿no? Reducir los subsidios e incluso tener la posibilidad de exportar. Pero vamos a ver más detalles. En el caso del agua, que acá lo que se subsidia es Buenos Aires, ¿eh? Sí. En el caso del agua, los subsidios tuvieron una reducción del 28% en el acumulado de enero y mayo, pero acá todo el país subsidia el agua de Buenos Aires. En el caso del transporte, la caída en el gasto de subsidios fue del 9,6%, es el que menos reducción tuvo, sí, pero aún así es una situación crítica. En el interior del país es un conflicto inacabable. Inacabable, porque efectivamente, porque hay una alta inflación, los trabajadores presionan por mejores salarios, pero además las condiciones de financiamiento y de actividad de las empresas se ven condicionadas naturalmente por la falta de ingresos. Hay que ver, también hay una discusión para dar sobre la manera de controlar esos subsidios que se entregan. Pero lo que sí está claro es que 8 de cada 10 van a Buenos Aires, quedan en Buenos Aires. Y eso de alguna manera explica lo que sucede con la enorme desigualdad en materia de subsidios. Estos detalles, este informe que nos permite revelar que en algunos casos son datos del Gobierno Nacional y en otros tienen que ver con evaluaciones de universidades, nos plantea un debate necesario. ¿Hasta dónde va a llegar el ajuste? Porque hoy tenemos... A ver, hay algunos datos más que quiero incorporar. El mayor incremento porcentual se dio en los ferrocarriles. Acá no solamente está ligado con Buenos Aires. Sí. Es decir, es cierto que el país subsidia los trenes en Buenos Aires, es verdad. Pero también ha habido un aumento de las líneas férreas hacia el interior. Acá ha habido de alguna manera una compensación, ¿no? Están llegando los trenes a algunos lugares del interior. Y un dato que a mí me sorprendió, pero hasta mayo Aerolíneas Argentinas no recibió subsidios. Hoy está siendo, este año al menos, autosustentable, sí, Aerolíneas, ¿no? Que es un dato no menor pensando en lo que han sido los costos de la energía. Pero lo que decíamos es, bueno, ¿hasta dónde llega el ajuste? ¿No? Porque hoy no se puede lograr un mayor superávit, una mayor disminución. del gasto fiscal, porque no está la plata, no han ingresado los dólares debido a la sequía. Pero evidentemente hay un compromiso con el fondo que se quiere cumplir. Ahora, en el resto es ajuste, 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 con una desaceleración muy fuerte de la economía. Recién hablábamos de lo que implica esto también en el salario de los argentinos. ¿Hasta dónde va a llegar este esquema de ajuste? ¿Cuándo será el momento para reestructurar ese acuerdo con el fondo? Un acuerdo con el fondo que es impagable. Hoy la Argentina tiene que pagar 1.600 millones de dólares. ¿No? Bueno, porque todavía no llegó pero está esperando el desembolso para pagarlo. Está esperando el desembolso, pero el Fondo Monetario que se lo pisa, porque además el Fondo Monetario tiene intereses políticos, claramente, en la Argentina, no solo económicos, sino también políticos, geopolíticos en el país. Por lo cual es un estado de asfixia permanente, que si no se logra una salida, sea cual fuera el próximo gobierno, bueno, estaremos atados a una realidad imposible de hacer sustentable en el tiempo. Ahora, acá hay dos salidas, ¿no? Hay que ver cómo se llega a esas salidas, naturalmente. Una es, acordás con el fondo, reestructurás y decís, en base al crecimiento, yo logro poder pagar esta deuda increíble que nos ha dejado un empobrecimiento brutal en la Argentina, o sumás más deuda para pagar esa deuda, y hasta que estos momentos, esto ya lo vivimos en el 2001. Recuerdan ustedes, una deuda insostenible, se habían vendido todas las joyas de la abuela, la Argentina se había quedado sin nada para vender, en un estado de recesión, de crisis económica y social. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, vino en el 2001 el blindaje, el megacanje, que son instrumentos de mayor endeudamiento hasta que todo estalla, que fue lo que pasó naturalmente con el corralito en el 2001. Por lo cual, hoy la Argentina está sobrada de pesos, no es dinero lo que falta.
Lo que está faltando es la capacidad de adquirir dólares para hacer financiable la Argentina y sobre todo para poder pagar las deudas. Bueno, claro, y te dice, allí bueno, está el pero debate. esos pesos los tenés porque hay una maquinita para imprimir, digamos, y eso es lo que produce inflación. Pero bueno, es otro debate. Y por los, mecanismos financieros que también incentivan, ¿no?, la cuestión en dólares. Hoy mucha gente dice, bueno, yo ¿para qué lo voy a invertir si lo puedo meter en plazo fijo? Y bueno, es plata que no circula en la economía. Eso también es un drama que tiene el país, ¿no? La plata que en lugar de invertirse se va a la ruleta financiera. Bueno, otro de los escenarios. Gracias, Pablo. A ustedes. Nos estamos viendo.